¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. El texto que vamos a compartir el día de hoy es la segunda parte del texto que empezamos la semana pasada. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5 al versículo 12. El título del sermón es Sirviendo como Dios quiere, y esta es la segunda parte. Aquellos que no estaban el domingo pasado pueden después pedir la copia para tener la primera parte a mano y poder llegar al hilo de lo que venimos viendo. Si tienen ahí abierta la Biblia en 1 Corintios 16, versículo 5, lea juntamente conmigo. Dice la palabra del Señor: Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Mantenga, como le dije, su Biblia abierta ahí en el pasaje, así puede ir siguiendo la lectura. Esta semana me puse a pensar, ¿no? Siempre los que nos toca predicar tenemos que ir, nos gusta poder armar una buena introducción al tema, ¿no? Y entonces me puse a pensar, ¿qué podría compartir? ¿Cómo introducirnos a la segunda parte de nuestro sermón? Y empecé a mirar alrededor, ¿no? A ver y pensar qué me podría servir para ilustrar las verdades que vimos hasta ahora en la primera parte y la que vamos a ver hoy, la que vamos a agregar hoy. Y no tardé en darme cuenta que evidentemente había un evento que está pasando hoy en el mundo y que tiene a muchas personas, digamos a millones, pendientes en todo el mundo. Ustedes saben de lo que estoy hablando, el Mundial de Fútbol. Está en todo el mundo con este tema hoy por hoy. Algunos son muy pasionales con este evento. Otros, en cambio, no se le mueve un pelo, ¿no? No tienen ni idea. ¿No? Muy pocos saben el tema. Pero sí es algo en lo que todos vamos a coincidir. Realmente en cualquier rincón de nuestro planeta, el Mundial de Fútbol genera mucha emoción y expectativa. La calle de nuestro país y de muchos otros países casi siempre se vacía, ¿no? Cuando los equipos juegan, ¿no? Están ahí. Esta semana, cuando fueron los partidos, no había nadie en la calle. Alguien me dijo por ahí, tenía que ir a un lugar con una tranquilidad. No había autos, los colectivos muy pocos. Genera mucha expectativa. Y bueno, esto es evidente que es así. Ahora, la pregunta que alguien podría decir, bueno, está bien. ¿Qué tiene que ver el Mundial con por qué nos sirve para ilustrar los principios que estamos viendo? Bueno, a mi entender es que veo generalmente que los planteles, las selecciones que más avanzan en cada uno de los torneos de los mundiales de fútbol tienen justamente las características que mencionamos en el sermón pasado. Son equipos que generalmente trabajan con planificación. Son flexibles para adaptarse al cambio y trabajan con mucho esmero. Cosa que generalmente, por ejemplo, en nuestro país no pasa, por eso nos cuesta mucho llegar, ¿no? Y cuando pasa es un milagro, porque estas cosas muchas veces no se ven.
Pero generalmente en las selecciones que llegan muy lejos, estas características están bien presentes. Ahora, puedo decirte aún más. Las 3 características, vimos la semana pasada que en total son 6 principios, y vimos 3, y puedo decir con seguridad que los otros 3 principios que vamos a ver hoy también se cumplen en esto que estamos hablando. Generalmente, para que una selección, para que un plantel pueda tener éxito, se necesita ánimo cuando se presentan dificultades. También es necesario trabajar con espíritu de equipo. Y se necesita mucha humildad y respeto por los demás. En estas 3 cosas que te agregué son justamente los principios que vamos a ir viendo hoy. Y evidentemente entre los creyentes y los deportistas hay similitudes como lo que estamos viendo, ¿no? Los principios vemos que se aplican para ambos, pero hay una gran diferencia también. Como todos los atletas de alta competición, incluidos los futbolistas, ellos se entrenan, se esfuerzan y compiten por un premio corruptible, en tanto los creyentes lo hacemos por algo incorruptible. Si ustedes se acuerdan, Pablo habló un poco de esto respecto a los atletas, ya lo hemos visto en 1 Corintios capítulo 9, ¿se acuerdan? Que él habla y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se obtiene. Y fíjense lo que dice acá, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí una gran diferencia. Y en esta diferencia encontramos que la motivación para nosotros es mucho mayor. Nuestra corona es incorruptible. Nosotros no estamos esperando levantar una copa en la cual nos podemos gloriar, sino en algo mucho más grandioso, que es que el Señor un día nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. No hay comparación, hermanos, entre lo eterno con lo pasajero, no hay comparación. Los corintios necesitaban tener en cuenta cómo podían servir al Señor con todos los recursos que habían recibido. Ellos no estaban sirviendo muy bien y él ya viene hablando así. Pablo viene hablando hace rato sobre el tema, y por eso el apóstol, utilizando esto de comentar sus planes personales y también comentar la situación de 2 hermanos, en el caso de Timoteo y de Apolos, le va a dar principios sólidos para saber cómo tenían que servir de una manera que Dios quería. Ya hemos visto un poco la semana pasada, pero hoy vamos a ver un poco más de esto. Y en estos principios que vamos a encontrar, seguramente vamos a ver varios conceptos más, como vimos la semana pasada, que van a ser muy importantes para tu vida. En la pregunta que nos hicimos la semana pasada, que es, ¿cómo puedo servir mejor al Señor? Bueno, así como vimos la semana pasada, hoy vamos a ver un poco más de esto, y creo que si pones en práctica estos principios, podrás utilizar tus dones y lo que el Señor te dio para poder glorificarlo a Él. El tema es el mismo de la semana pasada. Los creyentes deben servir en la obra del Señor de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es su voluntad? Bueno, el pasaje nos daba 6 principios para servir de esa manera, los cuales hoy veremos, como dijimos, los últimos 3. Hablamos 3 la semana pasada, hoy vamos a ver los 3 últimos. ¿Me siguen? Estamos... La voluntad de Dios, entonces, el primero de los principios es que los creyentes sirvan con ánimo a pesar de las dificultades que se presenten. Esto lo encontramos en el versículo 9. Dice, al comenzar aquí, nos cuenta un poco de cómo van los planes del apóstol. Aquí se nos cuenta respecto al motivo que lo impulsa a quedarse en Éfeso un tiempo más antes de seguir con su viaje misionero. El versículo 8 habíamos visto que dice, él nos cuenta de qué es lo que él piensa hacer en ese momento. Dice versículo 8, estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y ahora nos cuenta el motivo de por qué define eso. Versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. La intención de Pablo era quedarse con los hermanos hasta, dijimos, la época de Pentecostés,
Porque Dios en su providencia estaba permitiendo que muchos se acercaran al Evangelio y que la palabra de Dios creciera y prevaleciera en aquel lugar. ¿Se acuerdan que vimos que en Hechos capítulo 19 se nos cuenta un poco de lo que está pasando en la situación en el contexto histórico de cuando él está escribiendo la carta? Dijimos que la carta de los Corintios la escribe estando Pablo en su viaje, segundo viaje misionero allí en Éfeso, y está pasando una situación ahí. Y fíjense que en Hechos capítulo 19, versículo 20, Lucas nos cuenta lo que está pasando en Éfeso y dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso es lo que está pasando. Por eso Pablo le dice a los corintios: me quedo en Éfeso hasta Pentecostés porque se ha abierto una puerta grande y eficaz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La palabra de Dios está corriendo, la gente está creyendo. ¿Y cómo notaba eso? Bueno, los frutos estaban a la vista. Muchas vidas estaban siendo transformadas por el mensaje de la cruz. Aquellos que estaban en tiniebla ahora les resplandecía la luz de Cristo. Y por lo tanto, como hace un ratito escuchamos en el Evangelio, cuando el Evangelio llega a una vida, esa vida cambia. Y por ejemplo, algunos se habían alejado del ocultismo, de lo que hacían antes de estar en el Señor. Si ustedes están en Hechos 19, versículo 18, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. O sea, una vida que estaba cambiando, vidas que estaban siendo transformadas, y ahora empezaban a rendir cuenta de sus hechos. Tenían una rendición de cuentas, estaban contándole cómo estaban, y personas que dejaban su anterior vida de pecado y ahora empezaban a ser transformados por el poder del Evangelio. Y es así, hermano, cuando el Señor transforma una vida, ya nada vuelve a ser como antes. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vida transformada. Ya no hago lo que hacía antes. Ya no vivo de acuerdo a mis propios deseos. Ahora vivo para Cristo. Cristo vive en mí, por lo cual ahora le sigo. Pero así como vemos, hermano, que en Éfeso en ese momento estaba viéndose el obrar de Dios, un verdadero avivamiento, porque este sí era un verdadero avivamiento, no mucho de lo que hoy se habla de avivamiento. Ahí sí había un avivamiento, las vidas estaban siendo realmente transformadas. Pero en medio de ese avivamiento, en medio de esa situación preciosa, una demostración gloriosa del Evangelio, también empezaron a haber grandes luchas. Así como Dios estaba obrando en la vida de muchas personas, así también estaban teniendo muchas luchas. Eran muchos, dice nuestro texto, los adversarios que se levantaban en contra. Pero en vez de que eso desanimara al apóstol, por el contrario, por lo que vemos, fíjense que él dice: está una puerta abierta, grande y eficaz, muchos son los adversarios, pero no me voy a ir todavía, me voy a quedar hasta Pentecostés. A pesar de los adversarios, el apóstol está animado a seguir esforzándose en la obra del Señor. Y es aquí entonces que nos encontramos con el primer principio de hoy. Dijimos que la voluntad de Dios, que aquellos que le sirven tienen que hacerlo, dijimos primero, ¿con qué? Con planificación. Dijimos que tienen que hacerlo con flexibilidad. Dijimos que tenían que hacerlo con esmero. Pero ahora se le agrega un cuarto principio, que también tienen que hacerlo con un ánimo firme cuando surjan dificultades en lo que les toca hacer. Ese es el cuarto principio. Ánimo. Ánimo cuando las cosas, aunque estamos sirviendo a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, empiezan a encontrar oposición, empiezan a encontrar problemas. O sea que un cristiano que sirve en la obra del Señor de acuerdo a la voluntad de Dios, definitivamente va a encontrarse en muchas ocasiones con oposición, con problemas.
Y eso no debe ser razón para que se desaliente completamente y quiera dejar de trabajar. No podemos. Un pastor dijo una vez algo así: si usted no tiene oposición en el lugar donde sirve, es que usted está sirviendo en el lugar equivocado. Definitivamente es así. Concuerdo totalmente con este pastor. Observando justamente con detalle la obra aquí en Éfeso que estaba haciendo el Señor, nos encontramos con esta realidad. Por un lado el avance del Evangelio, por otro lado la oposición del enemigo. La ciudad estaba corrompida en extremo, lleno de pecado, de maldad. Pero aún así, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios que obró justamente en los corazones de esas personas. Corintio era un lugar terriblemente inmoral. Y aún así ahí estaba el poder de Dios obrando por medio del Evangelio para que esas personas cambiaran. El apóstol fue usado por Dios en aquel lugar. Y el Señor confirmaba su mensaje, de acuerdo a Hechos 19, por medio de hechos muy poderosos, unos milagros terribles que Dios hacía. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, lo tenemos ahí en Hechos capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ese era el resultado glorioso del trabajo misionero. Todas las personas escucharon. No quiere decir que todos se convirtieron, pero todos pudieron escuchar el Evangelio. Y Dios luego obró en los corazones de acuerdo a su soberanía. Pero así como Dios mostraba su gloria en que muchas personas eran convertidas al cristianismo, la oposición fue muy dura. Pablo se encarga de decirnos eso recién. Y si vemos en Hechos 19, vemos que en un momento esta oposición que fue creciendo, de repente llegó a explotar en un momento. Allí Demetrio y los que fabricaban los templecillos, las estatuillas para adorar a otros dioses, se empiezan a levantar y decir: estos que nos están arruinando el negocio, no puede ser. Y entonces empiezan a querer levantarse. Y dice el versículo 28 del capítulo 19, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Más adelante dice: algunos dirigentes, algunas personas importantes ahí dentro de Corinto que eran amigos de Pablo y obviamente serían ya creyentes, le decían: no salga. ¿Por qué no querían que saliera? Porque si saliera lo iban a matar a Pablo. ¿Se imaginan ese momento de tensión? No, Pablo encerrado en una casa, diciendo: déjeme que voy a salir. No, Pablo, quédate. No, yo tengo que defender a los hermanos. No, Pablo, quédate, ¿no? Y cuidando para que hay un momento terrible de tensión, toda la ciudad gritando. Dice que se reunió la gente y algunos ni sabían por qué estaban ahí, pero ahí estaban gritando todos, ¿no? Y terrible estaba la situación. 2 horas gritando hasta que la cosa se calmó, pero estuvo bastante bravo el asunto de ese lugar. Y si vemos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10, ahí también se nos cuenta un poco más cómo estaba la situación. Era una situación bastante caldeada en aquel lugar. El Evangelio había traído conversiones genuinas, pero también una gran oposición. Fíjense que dice 2 Corintios 1, del 8 al 10, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró en ese momento y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Sabía que en cualquier momento podía pasar de que el alboroto se volviera bravo y lo mataran, lo iban a despedazar si lo agarraban a Pablo. Pero Dios lo guardó. Porque nuestra vida no está en manos de las personas, por más violentos que sean. Está en manos de Dios.
Pablo no era ingenuo, hermano, no era romántico, pensando que servir a Dios era como una linda experiencia, un viaje de egresados, un día de picnic. Nada de eso. Él no andaba con sus compañeros sirviendo al Señor alegremente, después diciéndole, bueno, que no se corte, vamos a ir otro día. No, no había nada de eso. Era difícil servir al Señor en esa época. Era muy terrible. La vida era dar por servir al Señor. Él sabía que servir al Señor iba a costarle mucho, incluso tal vez su misma vida. Pero su confianza no estaba puesta ni en su astucia, ni en que era ciudadano romano, en nada de eso. Él sabía y tenía su confianza que el Señor lo guardaba. Esa era su única confianza. Y su única esperanza más allá de la muerte. Decía, ¿y si me tengo que morir? Bueno, también no hay ningún problema. Ahora, tristemente los creyentes hemos descuidado, hermano, este principio. Pensamos que en la soberanía de Dios nos va a guardar de los problemas, de las dificultades. Decimos, como Dios es soberano, Él es poderoso, no me va a pasar nada. Nada que ver, hermano. Muchos lamentablemente arrancan a servir al Señor con mucha voluntad, pero ante las primeras dificultades ya se desaniman y quieren largar todo. Su gozo y su fe se mantienen cuando, como decimos, todo está con viento a favor, pero en cuanto empiezan a venir los problemas, enseguida buscan el bote salvavidas, se quieren ir, quieren dejar todo, quieren tirar la toalla. Hermanos, la gran comisión que los creyentes recibimos, que todos los creyentes recibimos, ya vimos que demanda planificación, que demanda flexibilidad, que demanda esmero, esfuerzo, pero también demanda mucho ánimo, y más cuando estamos pasando dificultades por causa de Cristo. Pero pasamos esos momentos. Muchos aquí están discipulando, a veces le toca discipular a personas que son difíciles. Tal vez voy a decir, bueno, a mí me toca discipular a uno re difícil. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo te tomaste sobre tu rodilla para orar por ese discípulo difícil que tenía? En vez de estarte quejando tanto por cuánto te cuesta discipular a esa persona que es difícil, ¿cuánto tiempo te tomaste orando por esa? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a capacitarte para poder responder a todas las preguntas difíciles que tiene? Ah, no, pero ya cuando es así no. Cuando es alguien difícil, bueno, pastor, fíjese, yo ya no puedo. Y dijimos que la gran comisión era todo, no sencillamente ir a enseñarle a alguien, también es servir en la iglesia, parte de la gran comisión. Y tal vez soy una persona que dijiste, bueno, me anoté ya en el grupo de limpieza, voy a ir a ayudar. Y empezás a hacerlo con alegría y empieza a haber problemas en tu casa y ya decís, mejor ya no voy a limpiar, me quedo en casa. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a orar para que la situación esa que surgió se allanara? Lamentablemente hay creyentes que en vez de humillarse y tratar con paciencia y con amor de resolver el problema o de tratar con ese asunto, toman una decisión simple, pero que es incorrecta. Tiran la toalla y dicen, seguro que la voluntad de Dios es que no sirva yo. Nada que ver. No, porque si fuera la voluntad de Dios tendría que andar todo bien. Nada que ver tampoco. Y podría darte muchos ejemplos más, pero lo que quiero es que reflexiones en tu situación particular, en el área donde vos estás sirviendo. Y que en vez de quejarte por lo difícil que puede ser la situación adversa que estás pasando por querer servir a Dios, veas esa oposición, esa dificultad como una oportunidad de mostrar mucho más la gloria de Dios. Aunque esa dificultad no se vaya.
A veces decimos, bueno, cuando el Señor resuelva esta situación, cuando esta situación fea pase, entonces ahí voy a servir bien a Dios. No, hermano, tenés que servir a Dios aún en esa circunstancia difícil que te toca pasar. No tenés que mirar nunca, no debemos mirar nunca el dolor y la aflicción que recibís en la obra de Dios como algo vergonzoso, sino como una forma de glorificar al Señor. Pero también, hermano, como una forma, ver que por medio de esa dificultad tu vida se va pareciendo más a Cristo. Dios usa, ya lo hemos visto un par de sermones atrás, Dios usa las dificultades para hacerte más parecido a Cristo. Nada te va a hacer más humilde que cuando estés sirviendo al Señor, Él decida que tengas tu propio aguijón en la carne, como tuvo el apóstol Pablo. Porque al ponerte en debilidad, hará que su poder se manifieste mucho más en tu vida y hará que Cristo entonces esté más visto en tu vida. Mucho más se ve a Cristo en vos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, dice Pablo, para que yo no crezca mi orgullo por el servicio que me toca hacer, me fue dado un aguijón en mi carne. Y respecto a ese aguijón, oré 3 veces, dice el versículo siguiente, al Señor que lo quite. Y el Señor me dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dijo: bueno, como el Señor no me saca el aguijón, ya está, no sirvo más. No, ¿qué dijo Pablo? Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ven cómo funciona? Nosotros somos lo contrario. En cuanto empieza la dificultad, decimos: no, así no. Así yo no sigo. Nada que ver. Dice la palabra del Señor, tenemos que en ese momento de dificultad aún seguir sirviendo. Porque aún en esa debilidad, en esa lucha, el poder de Dios se va a manifestar mucho más. Pero también servir a Dios con ánimo en medio de la aflicción hace que los demás vean a Cristo en tu vida de una manera especial. No solamente que te vas formando a la imagen de Cristo, sino que los demás también lo ven. Dice de 2 Corintios 4, del 7 al 11, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Ven eso? Cuando estás siendo atribulado, la vida de Dios se ve en vos y los demás lo ven. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Ves el privilegio que tenés? De que cuando estás en una situación difícil y aún así seguís adelante sirviendo al Señor, la vida de Cristo se ve en vos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos, en la ardua tarea que tenemos por delante, sabiendo que así somos semejantes a Él. Porque el Señor soportó el oprobio, la vergüenza, el dolor, la aflicción, para cumplir con su tarea. ¿Cuál era su tarea? Darnos la salvación de nuestros pecados. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, menospreciando el oprobio, diciendo: está la vergüenza, está el dolor, está
lo terrible delante mío, pero eso no es nada. Menospreciar es tomarle menos valor. ¿Y qué nos está diciendo el texto? Míralo a él. Y así como él actuó, vos también tenés que actuar. Si él menospreció lo propio, vos también. Miralo como nada en comparación de la gloria que tenemos, poder reflejar a Cristo, aún en nuestro servicio, en toda nuestra vida, incluido el servicio. Porque vamos a pasar momentos difíciles, hermano. Uno dice, bueno, pero era el apóstol Pablo. Pero hay un montón. Toda la historia de la iglesia estuvo teñida por la aflicción. Pero la gloria de Cristo se manifestó una y otra vez en aquellos que sencillamente le creyeron a Dios, no a sus problemas, y siguieron adelante. Y me tomé un ratito, después ustedes pueden buscar esta biografía de este hombre. Un hombre como este que está aquí, que se llama John Patton. Él es un modelo de ver a alguien que siguió sirviendo al Señor a pesar de la oposición. Dios lo llamó allí en Escocia a la obra misionera en las Islas Nuevas Hébridas. Son un grupo de islas en la región de Oceanía, como para que usted se ubique, que hoy se conoce aquel lugar, aquellas islas, con el nombre de Vanuatu. Así se llama el país, ahora es una república. Y él al terminar el seminario define con su esposa ir a una de esas islas, de las Nuevas Hébridas, y se define a ir a una especial que la isla se llamaba, ya tiene otro nombre, pero se llamaba Tana. En esa isla había solamente un solo misionero que había quedado porque esa isla estaba llena de caníbales. Y él decide ir a predicar el evangelio a ese lugar. ¿No? Ya nos parece raro. Y ahí fue. Pero nos cuenta la historia de este hombre que no había pasado mucho tiempo en la isla con su esposa, y su esposa y su hijo recién nacido mueren de una fiebre tropical. Eso es historia, no estoy contándole un cuento. Y cuenta también la historia que John Patton pasa varias noches durmiendo sobre las tumbas de su esposa y de su hijo pequeño para protegerla de que los caníbales no lo desenterraran y se los comieran. Cuatro años él estuvo en esa isla evangelizando y nadie se convirtió. Muchos años después, cuenta la historia que su hijo, uno de los hijos que tuvo con una nueva esposa que cuando él se volvió a casar, va a esa isla y ahí el Señor empieza a obrar y todos aquellos aborígenes de aquel lugar empiezan a convertirse al cristianismo. Él luego vuelve a otra de las islas y en otra isla él empieza a predicar el evangelio, pero ya pasando muchos años él ya siendo un poco más grande, bastante más grande, vuelve a la isla de Tana, donde ya el hijo de él había predicado el evangelio y la gran mayoría de los caníbales se habían convertido al cristianismo. Y cuenta la historia que uno de los jefes de las tribus va y habla con John Patton, porque quería hablar con él y comentarle, hacer una pregunta. ¿Cuál era la pregunta que le quería hacer? Él le pregunta, le dice, ¿quién era todo ese ejército que estaba alrededor de la choza donde vos estabas? Esto es real, ¿eh? Esto le pregunta a este hombre. Porque habíamos decidido en los primeros días que ustedes estaban en la choza a ir para comerlos, pero había un ejército ahí. Dios había mandado ángeles a cuidarlo a John Patton. Al terminar, hermanos, la labor en la región, ya él ya siendo anciano y definiendo ya volver a su país natal, cuenta la historia que John Patton, llorando, da gracias a Dios, viendo cómo el Evangelio había obrado terriblemente en aquellas islas.
Y él termina diciendo algo así: no conozco a ningún nativo en estas islas que no haya hecho profesión por Cristo. Sirvamos, hermano, con ánimo en la obra del Señor, a pesar de las dificultades que se presenten. No va a ser todo fácil, pero Él está con nosotros. La gran comisión nunca va a ser fácil. Pero ¿cuál es su promesa? Luego de darnos la gran comisión: yo estaré con ustedes. Mi pregunta ante lo visto en este primer principio es: ¿cómo es en tu vida? ¿Cómo es? ¿Estás sirviendo con ánimo a pesar de las dificultades? ¿Qué pasa con tu servicio cuando empezás a tener problemas? El segundo principio de hoy es que la voluntad de Dios es que los creyentes sirvan trabajando en equipo. Luego de terminar con sus planes personales, ahora el texto prosigue con las instrucciones del apóstol para los corintios respecto a una posible visita de Timoteo. Versículo 10 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Estando Pablo todavía en Éfeso, manda a Timoteo y a otro hermano que se llama Erasto a Macedonia. ¿Se acuerdan? Dijimos, la región al norte de Acaya, donde estaba Corinto. Usted ve un mapa, va a ver región de Acaya, está Corinto, región de Macedonia, donde estaban los filipenses, los tesalonicenses. Pablo manda a la región de Macedonia a Timoteo y a Erasto. Hechos capítulo 19, versículo 22 nos dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Lo que habíamos dicho, él se queda un poco más en Éfeso, manda a Macedonia a Timoteo y Erasto, y aparentemente la idea era que Timoteo luego, con una epístola aparentemente que él escribe, que es esta, define mandarle con esa epístola a Timoteo luego a Acaya para que llegue a los Corintios. Aparentemente porque no sabía Pablo si iba a llegar. Imaginémonos que no era un viaje como ahora en colectivo o en avión. Está bien, podía pasar que tal vez en el camino Timoteo no pudiera llegar y tal vez termine de mandar la epístola con otra persona. Por eso era posible que Timoteo llegara o no. Y entonces por eso le dice, bueno, si él llega, quería entonces ¿qué cosa? Que los corintios ¿cómo actuaran con Timoteo? Que lo recibieran y que él estuviera con tranquilidad. O sea que la palabra que utiliza acá, tranquilidad, es la palabra áfobos, que significa sin temor. La duda que nos surge es, ¿por qué les pide que lo reciban así, que él esté sin temor? Bueno, creo que una de las razones que consideramos, ¿se acuerdan? Los hermanos allí en Corinto eran bastante, todavía cosas para corregir, bastante inmaduros. ¿Se acuerdan que tenían divisiones, problemas de contienda, mal uso de dones? Y entonces él estaba preocupado de que Timoteo fuera mal atendido, ¿se imaginan? Bastante carnales los hermanos corintios, dice, atiéndanos bien, por favor. Es como que le estuviera diciendo, no muestren la hilacha cuando llegue Timoteo, ¿no? Pienso también que otra razón es que, dado que el apóstol ya tenía información de que había dentro de la congregación personas que estaban oponiéndose a su autoridad apostólica, esto lo fuimos viendo en los capítulos que vimos y lo vamos a ver aún mucho más claramente en 2 Corintios. La cosa se pone cada vez peor. Lo que era al comienzo un grupito de personas, ahora en 2 Corintios vamos a ver que un montón de personas dentro de Corinto dudaban de la autoridad del apóstol. Entonces, imagínense, él ya empieza a ver como esta oposición hacia él como apóstol. Y encima él manda a alguien dentro de su ministerio evangelístico. Y dice, lo van a tratar re mal. Entonces, por eso pide que lo reciban bien. Y aparte, hermanos, conocemos por lo que vemos el temperamento de Pablo. Era una persona bien firme. ¿Se acuerdan que en un momento él dijo, ¿voy a ir con palabras dulces o tengo que ir con la vara? Miren que si me obligan voy a ir con la vara, le dice. Pero Timoteo no era así. Por lo que vemos
en algunos textos como 1 Timoteo 4:12, nos vemos que Timoteo era alguien más bien introvertido, más tranquilo. No era como Pablo en temperamento. Eran diferentes. Entonces todo esto hacía que Pablo se preocupara y dijera, bueno, tal vez si voy yo y algunos se me quieren enseguida, ¿no?, parar de mano, enseguida lo voy a frenar, pero Timoteo por ahí más tranquilo, entonces tengo que cuidarlo. Tengo que protegerlo a Timoteo. Voy a escribir y decirle que esté con tranquilidad, miren que yo voy a ir, que no me enteren. Ahora, fíjense que le dice, ¿no?, en el versículo 10 y versículo 11, encamínenle en paz. ¿Se acuerdan que hablamos esta palabra encaminar del versículo 11? Es ayúdenlo para prepararlo para que luego siga con su viaje. Esa palabra misma que utilizó cuando hablaba de él. Ahora, ¿por qué estaba siendo tan cuidadoso con la estadía de Timoteo? Uno puede decir, bueno, tal vez porque era su hijo espiritual, porque él le tenía mucho cariño. No era por eso. Básicamente había una razón por la que Pablo está siendo muy cuidadoso de cómo lo van a tratar a Timoteo si él llegaba a Corinto. ¿Qué dice nuestro texto? Versículo 10 nos da la clave de por qué Pablo está tan preocupado. Dice, porque él hace la obra del Señor así como yo. Timoteo trabajaba fielmente en la obra del Señor al igual que él. Y aquí nos encontramos con el segundo principio de hoy. Dijimos que un creyente que sirve a Dios de acuerdo a su voluntad tiene que trabajar con planificación, tiene que ser flexible, tiene que hacerlo con esmero, tiene que tener ánimo en medio de las dificultades. Y el quinto principio es que tiene que trabajar en equipo. Tiene que tener espíritu de equipo. O sea que es esa persona que considera a los demás creyentes no como subordinados, sino como compañeros. Como compañeros en la obra del Señor. No se ve a sí mismo como alguien superdotado. Sí, a los que les gusta el fútbol saben que hay un jugador en un equipo que tiene el nombre de cristiano, pero no cristiano cuando hace gol dice yo soy el que estoy acá. No es el superdotado. No es el imprescindible, porque sabe que para que la gran comisión avance se necesita un trabajo en equipo. Que aquí y en cualquier otra iglesia no hay generales, sino en todo caso compañeros de batalla. Y el apóstol siempre fue un modelo, hermano, de trabajo en equipo. En Hechos capítulo 13 lo vas a ver trabajando con Bernabé en su primer viaje misionero. Lo puedes ver en Hechos 13. En Hechos capítulo 15 lo ves trabajando con Silas en su segundo viaje misionero. En Hechos capítulo 16 lo ves trabajando con Lucas. También lo ves trabajando con Marcos, con Juan Marcos, con el cual en el comienzo la cosa ve que él no actúa bien, pero luego cuando ve que Juan Marcos madura, ahora él dice que le resulta muy útil para el ministerio. Aquel que en el principio lo abandona y no sirve bien, ahora luego este muchacho crece y se hace útil para la obra. Y Pablo lo reconoce. 2 Timoteo 4:11 dice, fíjense lo que dice Pablo a Timoteo, solo Lucas está conmigo. No estaba solo, estaba con otro compañero. Y le dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. En Filipenses 1:1 nos dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Ven? Todo el tiempo con compañeros. Al final de la carta de Romanos capítulo 16, nos cuentan de un montón de compañeros que trabajaban. Manda saludo a un montón de compañeros de él, de la obra, y les manda saludo a los romanos de compañeros que estaban con él en ese momento, siempre en equipo, siempre trabajando con otros. De ninguna manera veía a estos compañeros, a todos estos colaboradores como empleados suyos, sino como a otros hermanos y hermanas que servían fielmente en la obra del Señor. Nunca vamos a notar en Pablo una actitud de superioridad. Nunca se iba a sentir superior a los demás. Nuestro
pasaje nos muestra con claridad eso. Fíjense que en su pedido define a Timoteo que es alguien que sirve en el ministerio, como dice, así como él. Él hace la obra así como yo. Él hace la obra más o menos, no es un pichón, no es tanto como yo, no. ¿Qué dice? Así como yo. Lo pone a la misma altura que él. Ya que aunque Pablo tuviera un rol diferente, él era un apóstol y Timoteo no, pero aunque tuviera un rol diferente dentro del cuerpo de Cristo, su identificación, al igual que Timoteo, al igual que los otros apóstoles, al igual que cualquier otro siervo de Dios, todos tienen la misma identificación. Nosotros en nuestro país estamos muy acostumbrados, por ahí los que vienen de otro país no saben lo que significa chapear. Acá estamos acostumbrados a chapear. Mucha gente hace eso, ¿no? Diciendo, mirá, yo soy amigo de tal, o yo, mirá, tengo reconocimiento de tal. ¿Sabés cuál es nuestra única identificación dentro de la obra del Señor? Nos la dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Ahí está nuestra identificación. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? ¿Y qué es Sergio? ¿Y qué es Isaías? ¿Y quién es cualquiera de nosotros? Servidores. Ni más ni menos que eso. De la misma manera, hermanos, nunca debemos vernos a nosotros mismos como superiores a los demás, ya que justamente no lo somos. Porque si servimos en la obra del Señor, es solo por gracia de Dios, no es porque haya visto en nosotros algo mejor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, Pablo ya lo dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en Filipenses él va a decir, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tenés que ver a los demás como superiores a vos. Si el mismo Cristo justamente mostró humildad al venir al mundo y tomar forma de siervo, ¿cuánto más cada uno de nosotros tiene que actuar de la misma manera? Es importante para vos que todavía estás sin Cristo, sin conocerle, que entiendas de que el hecho de que Cristo haya venido al mundo es justamente la respuesta a tu gran problema. Él vino al mundo porque vos tenías un gran problema. ¿Y cuál es ese gran problema que tenés y que teníamos cada uno de nosotros? El pecado. Solo por medio de la obra de Cristo podés alcanzar el perdón de tus pecados, porque ese es tu gran problema. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es solamente por medio de Cristo. Tenés que arrepentirte de todos tus pecados de todo corazón y poner tu fe en lo que Cristo hizo. Eso es tu única esperanza. Por lo tanto, como hace un rato me hicieron la pregunta, ahora te lo vuelvo a hacer. ¿Qué estás esperando para dejar de vivir para vos mismo? No lo pospongas más, vení a Cristo. Porque hoy es tu oportunidad de huir de la condenación y conocer al único Dios verdadero. Es evidente, hermanos, y esto no es nada que invento, que de acuerdo a la función que Dios ha definido dentro del cuerpo de Cristo para cada miembro, algunos son llamados a liderar y otros a colaborar con los que tienen que guiar. ¿Esto es así? Si negáramos esto, estaríamos diciendo que no hay miembros diferentes, con diferentes funciones. Y la verdad que no es así. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos sirven en las mismas áreas, pero sí hay una realidad, que todos trabajamos en la gran comisión por igual. Eso sí es cierto.
considerar siempre, hermano. ¿Ves que te toca dirigir algo dentro de la iglesia local? ¿Ves que te toca liderar algún área? Bueno, hacelo considerando que no tenés un valor superior a los demás miembros por el hecho de liderar. No creas eso, es un error. Pensar de que tenés un valor como persona mayor o que sos un cristiano de más alto nivel que el resto porque te toca liderar es un error. Ahora, sos una persona que te toca colaborar atendiendo a otros que sos llamado a liderar, hacedlo considerando que no sos menos importante que los demás, pero hacerlo también considerando que tenés que servir con todo tu esfuerzo. Porque uno dice, bueno, como yo no me toca liderar, puedo servir no con tantas ganas, porque para eso están los líderes. No, todos somos llamados a servir esforzadamente. Cuando todos los creyentes trabajan con este pensamiento, realmente vamos a lograr trabajar en equipo. Y de esta manera vamos a estar sirviendo en la obra del Señor de acuerdo a la voluntad de Dios. El problema es que nos cuesta trabajar en equipo. Realmente nos cuesta. Ahora, hermanos, no solamente trabajar en equipo es la voluntad de Dios, lo cual es claramente verdad, sino que, hermanos, tenemos que ser conscientes de que es la única forma de que todo el cuerpo de Cristo pueda crecer, de que toda la iglesia pueda crecer. Si alguien piensa, alguno que está tal vez liderando alguna área, piensa que no necesita de lo demás, se está equivocando. Y si alguien que le toca colaborar bajo el liderazgo de otro hermano piensa que no debe esforzarse tanto en la ayuda y brindarse por completo, también se equivoca. Ambos se equivocan. El que lidera o aquel que piensa que es superior se equivoca en pensar que no necesita a los demás. Y aquello que le toca también servir en un área a otro que está liderando y piensa que el que está liderando no te necesita tanto, también te estás equivocando. Pablo nos muestra que aunque era apóstol, necesitaba siempre de la ayuda de los demás. En Filipenses 2:25 vemos un ejemplo de esto. Fíjense que dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. No es alguien de menos valor, es mi compañero en la batalla, que fue vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aunque es mi compañero, lo necesito. Él no es apóstol, yo sí, pero no importa, yo lo necesito. Hoy, tristemente, hermano, esto que es tan básico es muy ignorado en muchas congregaciones. Es muy ignorado esto, hermano. Muchos cristianos trabajan para ser reconocidos o viéndose a sí mismos como los únicos capaces de hacer algo. En vez de priorizar el trabajo en equipo, se muestran como las estrellas dentro del equipo. Cuando no se dan cuenta, la única estrella es el Señor. Él es el único estrella. En todo caso, somos los estrellados nosotros más que estrellas. Y eso, lamentablemente, se muestra en que no cuentan con nadie para que lo ayuden. O no le dan espacio a nadie más para que colaboren en el servicio. Es el clásico, te dije, no, deja que lo hago yo. Deja. ¿No? El que por ahí le dan algo para servir a otro y cuando empieza a hacerlo y no lo hace igual, deja, dame que lo hago yo. ¿No? Esto es muy común en las casas. A veces las mamás no le mandan a hacer algo a los hijos y los hijos no lo hacen también, obviamente, están aprendiendo. Deja, anda. ¿No? ¿Y así cómo van a aprender? Bueno, eso pasa en muchos ámbitos. Hay otras iglesias en las cuales un miembro o un líder deja de servir y no hay nadie que pueda reemplazarlo. El hermano Pepito se muere o se va a otro lugar o lo que pase y, qué sé yo, no sé, nadie sabe prender las luces porque solamente el hermano Pepito las prendía. No puede ser así. ¿Cómo puede ser que no haya otro? Y como no hay nadie para reemplazarlo, el cuerpo queda sin crecer. La iglesia queda oscura hasta que alguien aprenda.
Ahora también hay otros casos, los pastores y líderes que hacen todo sin trabajar en equipo. Como decimos nosotros, el que patea el córner y cabecea, el que hace todo. Ya sea porque no le gusta trabajar en equipo, porque quiere ser el que pase todo, o que a veces lamentablemente termina haciendo todo porque los demás miembros no quieren hacer nada. Hay diferentes formas y hay un montón de cosas más que se te van a ocurrir. El resultado termina siendo siempre el mismo. Una iglesia en la cual los creyentes no trabajan en equipo es una iglesia en la cual la gran comisión no será hecha de una manera eficaz. Para que la gran comisión en cada iglesia local pueda ser desarrollada eficazmente, tenemos que trabajar en equipo. Mi pregunta es, ¿estás trabajando con espíritu de equipo? ¿Te diste cuenta de la necesidad que tenemos unos de otros? Finalmente, el tercer principio de hoy es que la voluntad de Dios es que los creyentes sirvan con humildad y respeto a los demás. Versículo 12. Aquí el pasaje finaliza, dijimos en la anterior, hablaba sobre la situación, instrucciones respecto a la visita probable de Timoteo. Aquí nos habla respecto a una situación particular de Apolos, el versículo 12. Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí, en este último versículo, ¿se acuerdan que le dije que había varias ocasiones en la carta donde Pablo respondía a algo que los corintios le habían escrito? ¿Se acuerdan? Aquí encontramos la última de las respuestas que tiene que dar. Fíjense que dice, acerca del hermano Apolos. Esto nos da la idea de que ellos le preguntaron algo y él entonces está respondiendo. En este caso no había una duda, sino que era más bien un pedido. Aparentemente había un pedido. ¿Cuál era el pedido? Bueno, pareciera que ellos estuvieran preguntándole o pidiéndole que hablara a Apolos, que Pablo hablara con Apolos para que Apolos fuera a visitarlo. ¿Se acuerdan que había un grupito dentro de la iglesia de Corintios que eran los fans del club de fans de Apolos? Había otro que lo querían a Pablo, había otro que lo querían a Pedro. Parece que algunos que estaban ahí, que eran los que más lo querían a Apolos, le escriben y le dicen, decile a Apolos que vengan. Pablo, habla con él, vos que sos apóstol, a vos te va a escuchar. ¿No? Y bueno, parece que Pablo habla con Apolos y le pide, bueno, fíjense que Pablo de ninguna manera él tenía un problema de decir, bueno, no lo voy a mandar a Apolos porque él me va a dejar como, ¿no? Como que me va a mostrarse diferente. No, él no tiene ningún problema. Y él les dice, le hablé a Apolos, le rogué mucho que vaya, pero Apolo dijo, no, de ninguna manera voy a ir por ahora. No tenía previsto ir a verlos, pero le dice, cuando tenga oportunidad va a ir. Ahora, no estamos seguros si él no va porque tal vez tenía planificado otra actividad y entonces dijo, bueno, no voy a ir ahora porque ya tengo otros compromisos. O tal vez es probable que Apolo, sabiendo también de esta división que había en la iglesia, dice, no, yo no voy a tirar más leña al fuego, no voy a ir en esta situación. Porque recordémonos que el problema de las divisiones que había en Corinto, que unos eran de Pablo y otros eran de Apolo y otros eran de Pedro, no era algo que los hermanos habían generado, que estos siervos de Dios habían generado. Era un problema de que los hermanos eran inmaduros. Pero Pablo no tenía ningún problema con Apolos, ni Apolos con Pedro. Ellos servían todos la obra del Señor de una manera fiel. Los problemas eran los corintios, que eran recontra carnales. Entonces, por eso era que había problemas. Entonces, es probable que tal vez Apolo dijo, no, yo no voy a ir en esta situación. Y aquí encontramos el tercer principio de hoy. Un creyente debe servir con humildad y con respeto hacia los demás. Un creyente, dicho de otra manera, debe ser humilde y respetuoso con cada miembro de la iglesia. Y eso lo llevará a aceptar la diversidad que hay en el cuerpo. El apóstol le ruega varias veces, por lo que dice en otro texto, a Apolo, de que vaya. Y Apolo le dice, no, mirá, no tengo el llamado del Señor para ir allá. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se enojó?
Se puso mal. Lo obligó a que vaya, le dijo, yo soy el apóstol, vos tenés que obedecerme a Apolos. No, ¿qué hace Pablo? Acepta la decisión de Apolos. No intenta manipularlo. No le dice, ¿te acordás que Priscila y Aquila te discipularon bien? Bueno, yo era el maestro de ellos, así que vos obedeceme a mí. No dijo nada de eso. Pablo dice, bueno, está bien. Él le dice a los corintios, le rogué un montón, pero él dijo que no va a ir. Y está bien. ¿Por qué acepta así? Bueno, porque él tenía humildad y respeto hacia los demás. No busca imponerse. Su corazón era humilde, porque por eso actuaba con respeto con los demás siervos de Dios, aunque no le hicieran caso en todos sus pedidos. Y aquí tenemos una clara relación entre este principio y el otro. Aquel que está dispuesto a trabajar en equipo podrá entonces respetar a los que piensan diferente a él o que deciden de una manera diferente a lo que le toca hacer. Sobre este hemos tratado ya un par de capítulos antes. Como un cuerpo, la iglesia tiene diferentes y diversos miembros con diferentes funciones que tienen que trabajar todos juntos en unidad. Pablo utiliza la ilustración del cuerpo para que entendamos esto. Dice en 2 Corintios 12, 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Es evidente, hermano, que siendo cada creyente especial, no tengan toda la misma perspectiva, la misma forma en cómo hacer las cosas que le toca hacer. No todos hacemos las cosas de la misma forma. ¿O sí? No. Desde que comenzamos el día, algunos primero se lavan la cara, otros los dientes, algunos se peinan, algunos no nos peinamos. Está todo bien, cada uno tiene su forma. Y aunque la Biblia nos da preceptos claros de cómo debemos servir al Señor, con integridad, con santidad, con amor y otros conceptos que por ejemplo vimos en este pasaje, en algunas otras particularidades específicas que tenemos, Dios nos da libertad. Cuando no hay un mandato explícito en la palabra o implícito, tenemos libertad para hacerlo como decíamos. Algunos pueden estar discipulando a alguien de una manera y otros tal vez lo hacen de otra forma y está bien. El punto es que discipulemos. Respecto al evangelismo, hermano, también. A algunos les gusta ir a evangelizar a un hospital y está bien. Otros quieren ir a una plaza y está bien. Otros les gusta hacerlo, ir arriba de un tren y evangelizar ahí y está bien. Otros se contactan y van a visitarlo y ahí le predican el evangelio. Está bien, hermano. Todo eso está bien y no debemos imponer a nadie que haga las cosas como nosotros lo hacemos. No está mal que aconsejemos. Uno puede decir, bueno, a mí me gusta predicar en la plaza, genial. Le aconsejo a otros que lo hagan, les muestro. Pero si el otro está evangelizando y prefiere evangelizar en otro lugar, está bien. Tengo que aconsejarle, le puedo dar idea. Pero mientras cumplan el servicio de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, no debemos presionar a nadie a que haga todo de la manera que nosotros lo hacemos. No deberíamos hacerlo. Porque cuando lo estamos haciendo, muchas veces le estamos dando lugar al orgullo de pensar que todo debe hacerse como nosotros lo vemos. Y esto no está bien. Eso no agrada al Señor. Y entonces me pregunta, ¿qué pasa, hermano, cuando otro hace las cosas diferentes a como vos las harías? Esto, hermano, y entendamos bien, no quiere decir que si otro hermano está haciendo algo de una manera errada o pecaminosa, un creyente no tenga que exhortarlo a que cambie. No está diciendo eso. Si nos fijamos en el texto, así como Pablo fue respetuoso con Apolos en la decisión que tomó, la cual no tenía nada de malo. Podía gustarle o no a Pablo que Apolos no fuera a Corinto, pero no estaba haciendo nada malo a Apolos. Y por lo tanto, Pablo respetó su decisión. En ese caso, porque no estaba haciendo nada malo. Ahora, en otro momento,
Él exhorta duramente al apóstol Pedro, o sea, al capo de los apóstoles. Él no tiene problema ahí a confrontarlo. Porque Pedro estaba actuando mal, no estaba honrando al Señor. Estaba haciendo diferencia con las personas, estaba haciendo acepción de personas y estaba a la vista de todos. Y Pablo se puso mal por eso. Y entonces Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 14, se nos cuenta que va y lo exhorta delante de todos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sí, de una, no hay ningún problema. Porque cuando está mal, está bien que confrontemos. Ahora, cuando es una decisión personal que no está transgrediendo ningún mandamiento, tenemos que respetar la decisión aunque no nos guste. El punto en esto es el cuidado que tenemos que tener, que cuando entonces exhortamos a una persona, si está haciendo algo diferente a como nosotros lo vemos, que sea exhortarlo cuando realmente está haciendo algo en contra de los principios bíblicos. Saber diferenciar de eso, de cuando solamente lo exhortamos porque no está haciendo las cosas como yo quiero. Tengo que saber diferenciar. Porque si no, a veces nos podemos equivocar. Tal vez estar haciendo o retando a alguien que está haciendo algo, sencillamente no lo está haciendo porque lo está haciendo como a mí no me gusta, y entonces le digo que está mal, que está pecando, o que está haciéndolo no de acuerdo a la voluntad de Dios. Tengo que ser cuidadoso. Tenemos que ser sabios en ese sentido, hermano. Es cuando trabajamos en equipo y de forma humilde y respetuosa que entonces cada iglesia local va a avanzar también en cumplir con la gran comisión de una manera que esté honrando a Dios. Hoy muchas veces, hermanos, se impone el autoritarismo o la manipulación de las personas cuando tendríamos que ser humildes y tener respeto por los demás. Algunas personas están sirviendo y otras personas tal vez lo ven y en vez de ver si realmente lo están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios o no, sencillamente van y le dicen: no hagas esto que estás haciendo así. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No, porque siempre se hizo de otra manera, no, ahora no me venga a querer cambiar. Y por ahí sencillamente porque es el gusto personal y no porque esté transgrediendo algún principio bíblico. O cuando alguien está haciendo algo diferente a como él lo haría, se enojan. Algunos se enojan. Algunos lo critican por detrás y eso está mal. O intentan buscar la manera de imponer su opinión. Y esto no está bien, hermano. Debemos aprender a confiar en el servicio de los demás y actuar con humildad y respeto en el disenso. Seguramente se te ocurre esta forma de utilizar este principio en un montón de cosas. Pero también hay que ser sincero, hermano. Muchas veces nos cuesta el hecho de trabajar en equipo cuando tal vez la otra persona hace las cosas diferentes a como nosotros las haríamos. Nos cuesta, hermano, a veces trabajar así. No, porque yo no estoy acostumbrado a hacerlo así. No, porque yo en realidad siempre lo hice de esta manera, o lo hice así, o lo hice así. Y nos cuesta, hermano, cuando está todo bien, ¿no? Decir, bueno, estás sirviendo a Dios, qué bueno, ¿no? Pero por eso decimos, ay, yo lo haría, ¿no? Y queremos ahí meter la mano. No le toque, dejar que Él está sirviendo de esa manera y está bien. Hermano, si te está costando realmente respetar y ser humilde cuando los demás trabajan diferente a vos, necesitas ver a Cristo, hermano. Ver la actitud humilde del Señor. Aún siendo Él Dios Todopoderoso, en Juan capítulo 13, versículo 12, se nos cuenta que lava los pies a los discípulos, siendo justamente un ejemplo de humildad y respeto a los demás. Él les lava los pies, lo dice el versículo 12, y le dice: ven lo que he hecho. Vosotros me llamad maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis.
Versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si les hicieres. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y termino con esto. Fíjense, hermanos, es muy probable que si el Señor se lo hubiera pedido, cualquiera de los discípulos le hubiera lavado los pies al Señor. Ninguno de ellos hubiera tenido problema con eso. Él mismo está diciendo, usted me llama maestro, me llaman Señor y está bien. No hubiera sido problema eso. Ahora, difícilmente se hubiera lavado los pies unos a otros. Ahí es más diferente. Ahí se complica. Porque justamente el hecho de lavarle los pies a los demás era algo que hacían los siervos más humildes. Los esclavos más bajos de nivel eran los que tenían que lavar los pies a los demás. Y ellos en un par de capítulos antes de que pase eso estaban peleando por quién era el mayor. Así que imagínense quién iba a querer lavarle los pies al otro. Al Señor sí, todo. Queremos servir al Señor. Ahora, querer servir al otro, lavarle los pies, ahí es más difícil. Y entonces el Señor les muestra un acto de humildad y respeto. El Señor lavándole los pies a sus discípulos. Y diciéndole, yo soy su maestro y su Señor, y yo les lavé aún así los pies. Ustedes tienen que hacerlo también con sus hermanos. Si Él entonces, siendo Dios, actuó de esta manera, ¿cómo te parece que tendríamos que actuar nosotros, hermano? Que el Señor nos ayude, hermano, a tener siempre presentes estos principios para servir entonces en su obra de acuerdo a su voluntad. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por todo lo que has